enamórame, Señor, enamórame. Aleluya, gracias, Señor. Enamórame, aleluya. Así damos comienzo a la palabra del Señor en los labios del pastor Eduardo Flores de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios en Santiago de Chile. Oh, gloria a Dios. Te invitamos a todas nuestras reuniones, jueves 8:30 de la noche, domingo 11:30 de la mañana. Te esperamos. Oh, eso es. Enamóranos, Señor. Enamóranos. Aleluya. Gloria a Dios. Enamóranos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. De ti, Señor. Enamórame. Aleluya. Gloria a Dios. Enamóranos, Señor. Porque cuando estamos enamorados, ¿no es cierto? Cuando estamos enamorados, vamos a cualquier lugar. Y si hay que estar a las 6 de la mañana, si hay que estar a las 10 de la noche, y estamos, porque estamos enamorados. No nos despreocupamos, no nos preocupamos de lo lejos que es, no nos preocupamos si tenemos locomoción, no nos preocupamos si tenemos mucha plata, no nos preocupamos de nada, sino que vamos, porque estamos enamorados. Eso necesitamos, enamorarnos de Dios, enamorarnos de Él, porque eso nos cambiará y eso cambiará nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bonita la presencia de Dios. Tome asiento, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Queremos compartir la palabra de Dios. Hay una palabra muy maravillosa, buena, ¿no es cierto? Y quiero que invitarle a que usted pueda tomar su Biblia y abrirla en el libro de Josué, capítulo 6. Oh, gloria a Dios. Josué, capítulo 6. Abra su Biblia ahí, cógela, o si no, si tiene su celular ahí, ¿no es cierto? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Josué capítulo 6. Amén. Oh, gloria a Dios. Josué capítulo 6. La vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Ya estamos listos. Leemos. Ponga mucha atención, esta es una palabra que nos va a bendecir, que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a salir adelante de aquellas cosas que muchas veces nos estorban. Vamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto
y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Mientras las bocinas tocaban continuamente, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. 7 veces solamente este día dieron vueltas alrededor de ella, 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué, dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entra en casa de la mujer ramera, y haced salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, y queremos que tú en esta mañana nos hables primeramente a mi vida, para que podamos aprender y entender que tú eres un Dios todopoderoso. Amén y aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Nos encontramos, ¿no es cierto?, con una narración de una ciudad fortificada y bien resguardada, ¿no es cierto?, ya que tenían noticias de Israel, ya habían escuchado de Israel que Israel avanzaba, ¿no es cierto?, y conquistaba. Era una ciudad que tenía y cumplía con tópicos de seguridad que no eran fáciles de derribarlo. Pero encontramos que Dios le había entregado al pueblo de Israel Jericó. Amén. Veamos un poquito, busqué algo ahí sobre la ciudad de Jericó para que más o menos visualicemos lo que era esta ciudad. Busqué algunos datos, ¿no es cierto? Dice que era una ciudad amurallada, situada en el valle del río del Jordán, a unos 252 metros por debajo del nivel del mar. O sea, era un valle que estaba escondido, ¿no es cierto? La superficie de esta ciudad era de 59 kilómetros cuadrados. O sea, era grande, ¿no es cierto? Y los muros eran un muro de piedra, ¿no es cierto?, que medía aproximadamente 4 metros de altura y 2 metros de ancho. Pero sobre ese mismo muro había otro muro de barro que se levantaba, que llegaba aproximadamente a los 9 metros de altura y un ancho de 3, 5 hasta 5 metros. No se tiene bien específico las medidas, ¿no es cierto? Pero era una ciudad bien protegida. Y había en medio, ¿no es cierto?, una torre de vigía. Esta torre medía 9 metros de altura, ¿no es cierto?, y tenía 9 metros de ancho. Esta era la torre donde había vigilancia, donde estos hombres podían ver a sus enemigos. Entonces, como te puedes dar cuenta, era una ciudad bien protegida. Y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, si empezamos a leerla, dice, y empieza hablando, dice, ahora, dice, Jericó estaba cerrada y bien cerrada. O sea, estaba bien bien vigilada, ¿no es cierto? Estaba la ciudad, no había forma de llegar y entrar. Más que estos hombres de Jericó, el rey de Jericó ya había escuchado las noticias que Israel venía arrasando, que venía conquistando y venía destruyendo y tomando posesión de otras ciudades. Entonces ellos estaban asustados, estaban complicados. La gente dice que estaba asustada porque ellos sabían lo que el pueblo de Israel estaba logrando. Pero ellos estaban seguros, dentro del temor que tenían, estaban seguros porque esta ciudad era segura. Recién vimos, ¿no es cierto?, la cantidad de altura y grosura que tenían estos muros, ¿no es cierto? Entonces ellos se sentían por ese lado seguros. Y mira, y dice que era tan el temor, dice la palabra de Dios, que nadie entraba ni salía. Porque era una ciudad donde había mucho de todo. Entonces ellos estaban bien complementados, tenían abastecimiento en todos los productos. Entonces dice que por esa razón no dejaban entrar a nadie ni salir a nadie de la ciudad. Pero había una palabra de Jehová a Josué, que le había entregado esta ciudad. Y ahí es donde tenemos que ir, ¿no es cierto?, esta cosa maravillosa. Claro, quizás delante de la visión, delante de lo que ellos sabían, como que le era medio complicado, o sea, no podía entender. O sea, una ciudad con unos inmensos muros, ni siquiera nos podemos acercar. ¿Cómo la voy a conquistar? Tengo un ejército, pero es una ciudad hermética. ¿Cómo voy a lograr entrar? Pero Jehová le dijo, la entregaré en tus manos. La entregaré en tus manos. Y eso es lo que debemos tomar. No importa lo que esté pasando. No importa la situación que viva. No importa lo que el enemigo nos hace ver. Es difícil. No hay de dónde voy a sacar. ¿De dónde voy a sacar para pagar? ¿De dónde voy a sacar para seguir adelante? No importa. Tu mente, tu razón dice, no se puede. Porque si yo no hago esta pega, no tengo plata. ¿No es así? Pero Jehová le dijo, oye, yo la voy a entregar en tus manos. Y en esta mañana te dice, no importa lo que estés pasando,
está cero en tu cuenta, no importa, pero yo estoy contigo y yo proveeré. Y ahí es donde viene nuestra razón y decimos, no me ha salido ni una pega. Estoy aquí parado, sentado en la oficina sin hacer nada. Pero ahí es donde debemos entrar a tener esa fe que debemos estar, ¿no es cierto?, para poder lograr lo que Dios nos ha prometido. Entonces vemos que estaba muy cerrada, bien cerrada, ¿no es cierto?, a causa del mover de los israelitas, ¿no es cierto?, este pueblo tenía bien asegurada su ciudad. Pero había una palabra, Jehová se la había entregado a Josué, ¿no es cierto?, la ciudad y su rey y todos aquellos soldados que ellos tenían. Y vamos a empezar, ¿no es cierto?, y empieza a narrar, él empieza a hablar acerca de cómo deben hacer, qué es lo que deben hacer, ¿no es cierto? Primero les dice, rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de ella durante 6 días. ¿No es cierto? Durante 6 días. Luego le dice, no solamente los hombres de guerra, sino que 7 sacerdotes llevarán las bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Seguían estos sacerdotes que llevaban esos cuernos que tocaban, que eran, podemos decirle, trompetas. Si lo podemos comparar, podemos imaginarnos como el chofar. No sé si muchos han visto el chofar que se mueve harto hoy en día. Eso eran esos cuernos de carnero que tenían estos sacerdotes. Y te das cuenta cómo empieza a trabajar y todo empieza a trabajar en un número perfecto. 7 sacerdotes, 7 bocinas. Un número perfecto, ¿no es cierto? Luego de los sacerdotes y su bocina venía el arca del pacto, que era llevada también por sacerdotes. Y luego venía el pueblo detrás de ellos. Esto fue y lo hicieron durante 6 días. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo bien importante, ¿no es cierto? Y ellos daban vuelta por la ciudad, y solamente se escuchaban las bocinas, ¿no es cierto? Y caminar de los soldados, de la gente, y los sacerdotes hacían sonar la bocina. Y el arca del pueblo y los sacerdotes pasaban y rodeaban la ciudad, ¿no es cierto? Y tocaban la bocina y el pueblo caminaba detrás de ellos. Un caminar, un momento difícil, ¿no es cierto? Porque te imaginas, te puedes traer a la mente ese dibujo, cómo tú caminas alrededor de un ejército fuerte, vigoroso, bien asegurado, y simplemente caminando unos soldados con espadas y lanzas, unos sacerdotes tocando una bocina. Puedes imaginarte la visión que pasaba con aquellos guardas, con aquellos soldados que tenía la ciudad, que estaban en visión de lo que pasaba, ¿no es cierto? Seguramente se reían, seguramente le gritaban cosas, porque veían pasar un grupo de enanos que rodeaban su ciudad, y ellos estaban bien asegurados y estaban muy creídos que era una fortaleza donde ellos estaban, ¿no es cierto? Y le gritaban. Pero una de las cosas importantes que hay que rescatar y tenemos que ver, que dice que Dios le dijo, y Josué le dijo al pueblo, no hablaréis, no haréis ruido, no harás nada, solamente escucharán las bocinas. Y aquí hay un mensaje maravilloso, porque dice que esas bocinas representaban la voz de Dios. La bocina representaba la voz de Dios. Entonces le dijo al pueblo, ustedes no hablarán, no murmurarán, no dirán nada, solamente caminarán, solamente caminarán. Y sonaban las bocinas y ellos escuchaban el sonido de la bocina. Y hay un mensaje. Cuando la voz de Dios empieza a hablar, cuando la palabra de Dios está hablando, ¿qué debo hacer? Escuchar. Y muchas veces nos perdemos la bendición porque no
escuchamos la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando está la palabra de Dios, estamos preocupados de otras cosas. Estamos en visión o pensando en otras cosas. Y es ahí donde tenemos el gran problema. ¿Por qué el Señor no me responde? ¿Por qué, Señor, no tengo respuesta? ¿Y sabe por qué? Porque no cumplimos este gran propósito. Dice que debe escuchar, debes estar en silencio, escuchar la voz de Dios. No, es que yo quiero ir allá a la iglesia de allá, porque me contaron que hay un profeta y a uno le dice y le habla. Oye, pero ¿sabes qué? Cuando tú escuchas esta palabra, es la voz de Dios. Todo lo que está escrito aquí es la voz de Dios. No es un pensamiento de un hombre, no es palabra de un hombre, sino que es la palabra de Dios. Por eso que es importante que escuches la voz de Dios. Y una de las cosas más importantes que Jehová le dijo a Josué: nadie diga nada, nadie diga ninguna cosa, solamente caminen y escuchen la voz de Dios, escuchen la bocina. Aleluya. Y ahí es donde tenemos que empezar a aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces queremos bendiciones, queremos respuestas, y muchas veces no las tomamos. Y no la tomamos porque nos descuidamos, no escuchamos la voz de Dios. ¿Ah? Llegó el momento de la palabra y salimos a algún lado. Llegó el momento de la palabra y como que nos distraemos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es la voz de Dios. Es lo que Dios te va a responder. Y muchas veces nos quedamos sin la respuesta, porque la respuesta Dios te la dio en ese momento, pero tú no estabas atento. Y llegamos al séptimo día, ¿no es cierto? Dice que se levantaron al despertar el alba, y hicieron lo mismo que todos los días. Dieron la vuelta a la ciudad, sino que esta vez, este séptimo día, fueron 7 veces. Y las 7 veces, las 7 vueltas, ellos solamente caminaban, hasta la sexta, caminaban sin decir absolutamente nada. José, ¿no es cierto?, a la séptima vuelta, cuando empezó a sonar la trompeta, sin parar, Josué dio la orden al pueblo de gritar. Entonces el pueblo, al escuchar las bocinas, gritó, dice, con gran vocerío, gritó fuertemente, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Pero ¿qué les hizo dar esta victoria? ¿Qué les hizo dar esta ganancia? La obediencia, la fe. Claro, ellos veían, ¿no es cierto?, caminaron, cuando vieron la ciudad, ¿no es cierto?, dijeron, pero ¿cómo? Esta gran ciudad fortificada, estos muros, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero cuando Josué le habló, ellos creyeron y tuvieron fe que Jehová se la había entregado. Y dice que así hicieron. Durante los 6 días que dieron la vuelta, caminaban alrededor de la ciudad, pero nadie decía nada. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios quiere hablarte? ¿Cuántas veces Dios quiere decirte algo? Y no escuchamos, sino que murmuramos. La reunión. Justo le tocó a este hermano. Mejor porque no habré ido a tal lado. Y nos perdemos de escuchar la voz de Dios. Pero vemos que la fe, esa obediencia que tuvieron en cumplir, en caminar, imagínate caminar durante, ¿cuántos se habrán demorado? Más de mediodía, ¿no es cierto? Unas cuantas horas caminando y dando vueltas por la ciudad. Y nadie dijo nada. Dice que nadie habló, ni murmuró, ni dijo nada. Solamente escuchaban el sonido de las trompetas que sonaban. Aleluya. Y llegó el momento que Dios les dio la ciudad. Pero, ¿no es cierto?,
por obediencia y fe. Vamos a ver las bocinas. Mira, las bocinas dice que eran de cuero de carnero, eran como que dice la estaca, ¿no es cierto? Que eran vaciadas, eran limpias por dentro, y eso eran lo que tocaban, ¿no es cierto? Estas bocinas eran, o trompetas, eran de ínfima calidad, un sonido no muy rico, un sonido pobre, ¿no es cierto? Y no tenía buena apariencia. Hoy en día, cuando vemos, por ser el instrumento que vemos que está muy de moda, el chofar, ¿no es cierto? Viene barnizado, viene quemado, entre viejo y nuevo, se ven bonitos y son llamativos. Pero imagínate ellos, era un cuerno de carnero, hacía sangre fría, que lo limpiaban por dentro, lo limpiaban bien, y luego le hacían la perforación para poder tocar, y emanaban el sonido. Entonces era un cuerno, era algo que no era hermoso, no era atractivo, no tenía un sonido extraordinario, daba un sonido, ¿no es cierto? Pero no era un potencial de instrumento como hoy en día tenemos las trompetas, que pueden ser de plata, no solamente de bronce, sino que pueden ser de plata e incluso hasta de oro, que de por sí van a dar un sonido espectacular y a la vez su formato va a ser bonito. ¿Cuántos músicos tienen esas trompetas, sobre todo de plata? Y es otro el sonido, son llamativas, pero dice que estos cuernos, ¿no es cierto?, eran simplemente instrumentos que podían emitir un sonido, y representaban que eran para la excelencia de Dios, para que por intermedio de ellos el pueblo estuviera seguro que iba a escuchar la voz de Dios. Así también, ¿no es cierto?, podemos ver que mediante esta predicación, muchas veces comparada con este instrumento, con un cuerno simple, y muchas veces nos ha tocado vivir que vamos a lugares donde decimos, ay, y miramos al que predica y uno dice, pucha, y de escuchar algo bonito. Porque muchas veces nos fijamos en la apariencia. Nos fijamos y decimos, no, se ve que no tiene mayor preparación. Pero así podemos darnos cuenta que de ese instrumento que no tiene una bonita apariencia, que quizás no sale una voz estupenda, ni palabras de domingueras, ni palabras hermosas, pero hay una palabra que por los labios de él va a salir de parte de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 dice, porque las almas de nuestras milicias, y eso es lo que tenemos que entender, no son carnales. Las almas de nuestro vivir en el Cristo, de nosotros como soldados de Cristo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Necesitamos poder entender que nuestras almas no son carnales. Vemos en el Antiguo Testamento un versículo, dice ahí, no es con espada, no es con ejército, o sea, no es con lo que yo sé, no es con mis títulos de profesión, no es con mi dinero, no es porque yo soy tan importante o tengo un apellido que es el más poderoso de mi país. No es con eso, es con el Espíritu de Dios, es con mi espíritu. Así que, hermanos, tenemos que tener esa certeza, no importa lo que pase. Te puedes sentir solo, puedes sentirte que estás abandonado, que no tienes nada. Pero ¿sabes qué? El gran poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores está contigo. Y si está contigo y tú depositas tu confianza en Él y te tomas de Él, ten por seguro que serás bendecido. Amén. Pero hay un pero. ¿No es cierto?
Dice un versículo, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. El Salmo 91 dice, el que habita, que siempre hago valer esa frase, esa palabra, el que habita, al abrigo del Altísimo, pero dice el que habita, el que está conmigo, el que vive en mi casa, el que está en comunión conmigo, el que le puedo yo hablar y él me escucha, el que vive aquí, ese. ¿Te das cuenta? Tenemos siempre una coma, tenemos siempre un pero, hay un pero. Y muchas veces, como hijos de Dios, no nos preocupamos de ese pero. Queremos bendiciones, queremos salir de lo que estamos, pero siempre Dios es segundo. Porque primero está lo que yo quiero hacer. Porque primero está lo que mi mente razonó y va bien. Porque mi mente está en lo que yo quiero ser, pero no lo que Dios quiere para mí. Entonces, cuando entendamos que primero es Dios, por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a dar, estoy parafraseando, todo lo que tú necesitas, la plata, el auto, la casa, todo yo te lo voy a dar, porque yo sé que tú lo necesitas, pero buscarme. Amén. Comunícate conmigo. Sé tú mi amigo, conversa conmigo, está atento cuando yo te golpeo y quiero hablar contigo. No es porque estoy durmiendo mal y no puedo dormir, yo quiero hablar contigo. Violeta, quiero hablar contigo. No es que estás pasando una mala noche, yo quiero hablar contigo. Yo quiero ser tu amigo. Y muchas veces nos turbamos, y muchas veces nos damos vuelta para el otro lado. Muchas veces nos paramos, vamos al refrigerador, nos tomamos un vaso de leche o un jugo, que no puedo dormir. Pero no entendemos que hay alguien que nos está golpeando, que hay alguien que quiere hablar con nosotros, que hay alguien que quiere escuchar de nosotros. Igual que el pueblo de Israel, no hablen, escucha la voz de Dios. Cuando yo hable, tú estés atento y me escuches. Y hagas lo que yo te voy a decir. Dios es sobrenatural. No es algo racional. Dios es sobrenatural y tenemos que vivir en este mundo sobrenatural. Sabemos que en lo natural 2 más 2 son 4, pero sabemos que en lo sobrenatural 2 más 2 es 10. ¿Cómo? La mente dice, no, te equivocado. No puede ser 2 más 2, 10, sino es 4. Pero tenemos que entender que debemos vivir este mundo sobrenatural, donde nada es racional, nada entra por la razón, nada es por lo que yo pienso, todo es sobrenatural, porque Dios nos quiere bendecir a medida que nosotros le hagamos, le obedezcamos, obedecer, ¿no es cierto? Y vemos este pueblo, ¿no es cierto? Que le obligaron a estar callados sin emitir sonido. Quizás muchos estuvieron a punto de responder, porque te imaginas cómo aquellos de Jericó se podían reír de ellos. Ellos estaban arriba, muy arriba, y veían a estos enanos pasearse alrededor y le dirían cuántas cosas le dirían, pero ellos se mantuvieron el silencio hasta que la trompeta sonó, hasta que le llegó la orden, ¿no es cierto? Y ellos pudieron gritar, alabar a Dios, y los muros se derrumbaron. Jehová entregó la ciudad y entraron y tomaron posesión. El séptimo día, ¿no es cierto?, era un día de descanso, era un día de reposo, pero el mismo que había ordenado que el séptimo día había que descansar, porque Él en 6 días creó al mundo y el séptimo dijo que lo descansó. Pero este mismo Dios que había dado la orden que el séptimo día había que descansar, hoy le estaba dando la orden que tenían que caminar alrededor de la ciudad de Jericó. Amén. Aleluya. Ahora, buscando un poco del tema del día de descanso, el día de reposo, ¿no es cierto? La ley del sábado, ¿no es cierto?, prohibía el trabajo servil
y secular. Pero aquí era un acto religioso, un acto de obediencia a Dios. Ellos no tenían que hacer ningún trabajo. Lo único que tenían que hacer era caminar. Por eso mismo que les dijo, guarden silencio, no hagan nada. Porque ellos lo único que tenían que hacer era caminar mientras las trompetas sonaban, el sonido de Dios se oía y ellos caminaban y caminaban alrededor de la ciudad. Así que con esa obediencia pudieron entrar a la ciudad. Pero Josué, ¿qué hizo? Mandó a los hombres, le dijo, y sacar a la ramera, la mujer ramera, porque habían tenido un compromiso con él. Habían hecho un pacto con esta mujer, porque ella libró a aquellos hombres que fueron a espiar, a aquellos hombres que entraron, ella lo escondió. Y a raíz de esa obra, hubo un pacto que hicieron y ella tuvo la salvación. Fue la única que se salvó, ella y su parentela. Y bueno, y gracias a ella, vemos que se produce el mover donde viene y nace David y donde está la raíz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Todo, y vemos qué es lo que pasó, que todo, la ordenanza era todos los tesoros de la ciudad, el dinero, el utensilio de cobre, de bronce, de plata, de oro, iban a ser consagrados al servicio de Dios. Todo aquello, pero todo lo demás iba a ser destruido. A filo de espada, los hombres, las mujeres, todos los animales, todo iba a ser muerto. No iban a tomar absolutamente nada. No tenían que tomar nada del anatema. Y con la caída de los muros, ¿no es cierto? Dice que quedó libre el acceso. Y así pudieron entrar y tomar Jericó. Sin mayores fuerzas. Tomaron aquellos soldados fuertes que tenía la ciudad de Jericó, los pudieron derribar a espada. Y así tomaron, ¿no es cierto?, este lugar que estaba tan resguardado. Así también, si tenemos fe y nos tomamos de la mano de Dios, podremos romper el reino de Satanás, que muchas veces nos quiere estorbar, porque el reino de Dios ha venido a nuestras vidas. Pero tenemos que tener la fe, tenemos que confiar en Dios. Amén. ¿No es cierto? El Evangelio es diferente, ¿no es cierto? Ya que Cristo vino a destruir, Él no vino a destruir la vida, sino que vino a destruir el pecado, vino a darnos fuerza para derribar a Satanás. Él vino, sino a salvarnos, Él vino a darnos vida eterna. Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aleluya. ¿Te das cuenta la importancia de confiar en Dios? De poner nuestra confianza en Él, de tener esa certeza, fe, que pase lo que pase, vivamos como vivamos, Él está con nosotros. Para terminar, debemos primeramente ser obedientes y tener fe. Ser obedientes y tener fe para poder derribar los muros que nos limitan la comunión con Dios. ¿Cuántos muros tenemos? ¿Cuántos muros están en nosotros que nos impiden esa comunión con Dios? Si vamos a la palabra de Dios, podemos ver cómo los apóstoles, cómo los hombres de Dios hacían milagros y sanidades. Estaban constantemente, dice que la sombra de los apóstoles de Pedro, la sombra sanaba a los enfermos. Pero ¿por qué hoy estás enfermo? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué no somos capaces de que ese demonio de enfermedad que te atormenta, que atormenta a mi hermano, no salga? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Acaso hoy ya Cristo no es el mismo? Como hoy estamos más modernos, ya no es real la sanidad de Jesucristo.
¿Acaso el poder de Dios hoy ya no es tan potente como era al principio? Que los hombres, la sombra de ellos, sanaba a los enfermos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nos hemos distraído, hemos murmurado, hemos hablado y no escuchamos la voz de Dios. No dedicamos el tiempo a la santificación, a buscar esa comunión plena con Dios. Queremos ver milagros, queremos ver sanidades. Tenemos que acercarnos a Dios. Vimos en la palabra que 6 días dieron vuelta alrededor de la ciudad sin decir palabra ni ruido alguno, sino que sonaban las trompetas de Dios y ellos solo escuchaban. Quizás estamos dando vuelta alrededor del muro. Quizás estamos caminando alrededor del muro que nos corta la bendición o respuesta de Dios. Pero no guardamos silencio y no escuchamos la voz de Dios. Y al no escuchar la voz de Dios, que es la palabra, no lograremos llegar al 7º día, donde alabaremos a Dios y gritaremos, y Satanás huirá de nosotros y los muros caerán. Amén. Necesitamos que los muros caigan que nos están rodeando en estos momentos a nuestra iglesia, este sector. Necesitamos que estos muros que hace a los vecinos, a los amigos sordos, puedan caer, para que escuchen y conozcan a Cristo Jesús. Recuerda que Él creó, ¿no es cierto? Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. 6 días trabajó y el 7º descansó. Pero este mismo Dios que dio esa ordenanza, le ordenó al pueblo el 7º día, ¿no es cierto? No hacer ruido hasta que escucharan la voz de Dios, hasta que escucharan la 7ª trompeta, y gritaron y alabaron su nombre y los muros cayeron. Debemos escuchar la voz de Dios. ¿Quieres derribar aquel muro que está estorbando tu vida? Queremos derribar aquellas cosas que nos están llevando a situaciones caóticas. Quiere derribar ese muro que no nos deja dedicarle el tiempo o no nos deja darle el primer lugar que Dios necesita. Necesitamos derribar ese muro de la economía, ese muro de la enfermedad, ese muro de la inseguridad. Ese muro que no nos deja ver que si le damos a Él lo que debemos darle, Él nos bendecirá. Él derribará los muros, pero tenemos que escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel 6 días se dieron vuelta en silencio escuchando la voz de Dios, pero el 7º hicieron lo mismo hasta que sonó la 7ª trompeta y se levantaron y gritaron y glorificaron a Dios y los muros cayeron. Amén. Quizás necesito encerrarme y ver qué muros tengo. Y necesito hacer lo que hizo el pueblo de Israel, dedicarme a buscar y dedicarme a escuchar la voz de Dios hasta que llegue el momento que Dios me diga ahora, y esos muros caerán y seremos libres y podremos dar gloria y honra a nuestro Dios. Recuerda que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero también de nosotros quiere que seamos fieles. Somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Amén. Y como hijo, ¿qué quiere? Escucharnos. Quiere hablar con nosotros. Igual que nosotros como padres. ¿Qué queremos de nuestros hijos? Que nuestros hijos nos amen. Que nuestros hijos nos pidan ayuda. Que de repente ellos puedan contar situaciones que ellos no saben qué hacer. Y nosotros poder apoyar. Dios es igual. Está atento a escucharte. Pero ¿sabes qué? Necesitamos ese tiempo. Necesitamos cambiar nuestra versión. Que Dios sea primero en todo lo que hagamos. Cuando me levanto, cuando voy a mi trabajo, cuando hago mi negocio, cuando voy al colegio, cuando voy a la universidad, cuando voy a estudiar, cuando voy a preparar algo, cuando voy a un negocio, que primero sea Dios. Cuando empecemos a cumplir aquello, veremos cómo la gloria de Dios descenderá sobre nosotros y cómo Él nos bendecirá. Pero primeramente
buscar el reino de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Amén. Quiero que en estos momentos, si tú quieres, tú te conoces, yo me conozco. Es un momento donde podemos alabar, es un momento donde podemos hablar y decir, Señor, mira este muro que tengo aquí. Mira este muro que no lo he podido derribar. Y quizás no lo he derribado porque he puesto atención en lo mío. Aleluya. Es porque a lo mejor he estado usando mi razón y quiero arreglar mi formato. En lo que mi razón dice, en lo que yo sé. Aleluya. Pero yo quiero entrar a este mundo sobrenatural. Yo quiero entrar a este mundo donde tú rompas, donde tú derribes este muro para poder tener victoria en ti. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra nos enseña a vivir en comunión contigo. Aleluya. Porque tu palabra nos habla que tú eres el primero, que debemos escucharte. Señor, que podamos programar, que podamos trabajar 6 días, darnos vuelta alrededor de este muro. 6 días dedicarnos a hablar y escuchar y poder escuchar tu voz. Que 6 días podamos dedicar ahí a oír lo que tú quieres decirnos. Para que llegue el 7º día y podamos tener victoria. Aleluya. Para que podamos derribar, destruir estos muros. Mira, Señor, en nuestro sector queremos destruir los muros de sordera que hay en nuestros vecinos, en nuestros amigos, que puedan escuchar que tú eres Dios Todopoderoso, que tú eres el que nos da la paz y la tranquilidad, que nos da la salvación, nos da la vida eterna. A ti pedimos tu bendición. Te agradezco, Señor, por tu amor y tu bondad. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de mi vida si tú no me hubieses amado? Te agradecemos, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén.